Buenas noches, bienvenidos todos. Como hicimos, es una invitación a una escuela, entonces estamos empezando una escuela. Eso quiere decir que ustedes deben tener el compromiso de iniciar y terminar. Por lo general, cuando una escuela inicia, uno espera pagadas mensualidades y que le den el libro, el material y todo, pero esta escuela es diferente. Esta escuela va a ser solamente, usted va a tomar nota y cualquier pregunta, obviamente, la vamos a resolver en el desarrollo de la escuela. ¿De acuerdo? Entonces es necesario que tome nota para que no le estén molestando. Yo le pido ponga su celular en modo avión para que nadie le esté molestando, porque generalmente cuando empezamos una escuela de guerra espiritual siempre hay inconvenientes. El reino de las tinieblas lo menos que quiere es que nosotros seamos entrenados. Por lo tanto va a haber cualquier cosa, le pueden llamar, puede haber cualquier distracción y para eso nosotros tenemos que estar bien concentrados. Amén. Muy bien, hechas las recomendaciones, vamos a orar y vamos a iniciar. Padre bueno, te damos muchas gracias por permitirnos iniciar una vez más una escuela de guerra espiritual. Hoy, Señor, nos has mostrado que será una guerra espiritual estratégica para la cual nosotros estamos preparándonos en este tiempo. Gracias por permitirnos hacer esta escuela presencial y junto a ti, Señor, vamos a aprender todas las estrategias que el enemigo ha estado usando para dañar a tu pueblo, a la iglesia, y también para contrarrestar todo lo que el reino de las tinieblas hace, Señor. Te pido, Padre, que en lugar de estar menguando, este número siga creciendo cada día, cada semana, cada clase, y sean más guerreros preparados para poder brindarte toda gloria, honra y honor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis amados. Hoy vamos a tener nuestra primer lección y esta lección la he titulado Fundamentos bíblicos de la guerra espiritual. La palabra fundamento quiere decir la base, todo lo sólido. Entonces vamos a poner todo ese fundamento. En el tema de lo que es demonología, ha tenido muy poca aceptación en muchos creyentes a lo largo de las décadas. Sin embargo, en los últimos años son más los que están teniendo revelación de los principios y los fundamentos bíblicos que está habiendo en este tiempo, en todo lo que es este campo. Mucha gente piensa que por negar la existencia de los demonios ellos no nos van a atacar. Y eso es el peor error que el cristiano puede cometer. Muchos no hacen guerra espiritual, número uno, porque desconocen el campo, no saben cómo entrar a la guerra espiritual, entonces tienen miedo, se preocupan, se asustan. Y podríamos decir que por el miedo a entrar en este campo, de conocer todo lo que es lo oculto, ellos prefieren no ingresar. Escuché a un par de pastores decir, si yo no me meto con el diablo no se mete conmigo. Y eso es totalmente falso. Por más que tú no seas un líder, por más que no seas una persona de oración, el solo hecho de haber aceptado a Cristo en tu corazón ya te convierte en enemigo del diablo, porque te has convertido en un hijo, en una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Algunos piensan también que es muy peligroso entrar en este campo y que existe gran posibilidad de quedar atrapado en el campo de la demonología. Sin embargo, la Biblia nos dice en Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 3, dice: tú pues sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon hasta que Jehová puso sus enemigos bajo la planta de sus pies. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de que hay tiempos de guerra. Vivimos en tiempos de guerra. Entonces, si nosotros nos apropiamos de esta afirmación, ya nuestros enemigos se encuentran bajo la planta de nuestros pies. Eso declara la Biblia, de que él no pudo edificar la casa porque estaba en guerra, y dice hasta que sus enemigos fueron puestos debajo de las plantas de sus pies. Entonces, lo que tenemos que entender es que hoy en día el cristiano tiene una gran ventaja. ¿Cuál es esa ventaja?
que ya Cristo venció a toda potestad y la exhibió públicamente en la cruz del Calvario, y por eso está escrito que nuestros enemigos ya están bajo la planta de nuestros pies. Entonces, la iglesia de Cristo en el mundo entero tiene por lo menos dos razones por las cuales debería hacer guerra espiritual. Quiero repetir esto. La iglesia de Cristo en el mundo entero tiene al menos dos razones por las cuales debe hacer guerra espiritual. Vamos con la primera. La primera razón es que estamos viviendo en una era de confrontación y también de enfrentamiento. Hay una confrontación y un enfrentamiento entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, ya que la vida de nuestro Señor Jesucristo está cada vez más cerca. Entonces Satanás y sus demonios están, voy a decirlo así, están alterados, están desesperados, porque la venida de Jesucristo está más cerca que nunca. Por eso muchas veces yo he dicho, la venida de Jesucristo está a la vuelta de la esquina. Entonces tenemos que prepararnos de tal manera que nuestro caminar con Cristo no sea solo agarradito de la mano, sino que sea un tiempo de entrenamiento para luchar y vencer a toda potestad que se levante en contra de la voluntad de Dios. Si nosotros observamos en estos tiempos, con mayor frecuencia vamos a poder decir de que hay vergüenza, algún tipo de vergüenza en la gente de poder entrar en el área de la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque tienen miedo que los tilden de locos. Tienen miedo que digan, no, esto ven demonios hasta en la sopa. Porque es cierto también que hay otros que ven demonios hasta en la sopa, ¿no? ¿Han visto esas sopas de letras, de fideitos de letras? Ay, mira la palabra que se formó ahí, ese es un demonio. Y entonces hay gente que ve demonios hasta en la sopa, ven en sus sombras, ¿no? Entonces podemos observar que en este tiempo, también sin ningún tipo de vergüenza, como antes, los satanistas ahora a plena luz del día están haciendo sus actos proféticos. Ante los ojos de todo el mundo, los satánicos ahora a plena luz del día están haciendo sus invocaciones. Antes por lo menos lo hacían en la noche, lo hacían a ocultas. Sin embargo, en este tiempo lo hacen a plena luz del día, en la plaza principal, lo hacen en distintos lugares, y por último hasta utilizan vallas publicitarias y distintos medios de comunicación. Recientemente estuvo en las redes sociales una invitación a un superculto satánico que se iba a celebrar en Venezuela, donde se estaban juntando todos los brujos del mundo y habían presidentes de todas las naciones. ¿Por qué? Porque son cabeza de cada país. Y esto que hacen una consagración de cada nación para el reino de las tinieblas. ¿Y qué hace la iglesia? La iglesia mira de palco, porque no entró en tiempos de guerra espiritual. Se hacen distintos actos satánicos de liberación de demonios contra líderes de iglesias. ¿Para qué? Para derribarlos y con ello desintegrar la iglesia, porque escrito está: heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Aunque últimamente estamos viendo otro operar del reino de las tinieblas. Como no le pueden hacer nada al pastor porque está cubierto por el Señor, entonces empieza a enfriar la iglesia, a hacer que la iglesia se vaya. Así hace que el pastor entre en desesperación por recuperar los miembros, o se preocupe tanto en atender en esos miembros que se quedan dando vueltas y vueltas, que no hacen avanzar el reino. ¿A qué me refiero? Muchos pastores se preocupan en por qué no viene el hermano fulano, la hermana sutana, y están metidos en toda esta situación, en lugar de preocuparse de extender el reino con el evangelismo, en lugar de salir a las calles a ganar almas, en lugar de hacer guerra espiritual para que esas vidas que están atadas todavía sean libres. Entonces esa es otra estrategia que en este tiempo Satanás está utilizando, que es distraer a los pastores. Yo les dije que por lo menos hay dos razones por las cuales la iglesia debe hacer guerra espiritual. La segunda razón es porque tenemos la convicción de que si queremos ser más efectivos en la evangelización, debemos hacer guerra espiritual.
Es decir, que tenemos que poner en práctica todas las estrategias que Dios nos da a través del estudio de la Biblia. Todas las armas que Dios nos entrega en la Biblia, debemos utilizarlas en contra del reino de las tinieblas. Recordemos el libro de Marcos capítulo 3, el versículo 27. Marcos 3:27 dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear la casa. ¿Qué significa esto? Que para poder arrebatarle las almas a las tinieblas, las almas a Satanás, al poder que él tiene sobre la gente que no conoce a Cristo, primeramente nosotros tenemos que atar al hombre fuerte que los tiene bajo su poder, bajo su dominio, bajo su señorío. Y para lograr esto tenemos que entender a plenitud que los ataques de las tinieblas no nos deben encerrar, no nos deben hacer tener miedo. Cuando hay demasiado ataque, es natural que el ser humano se sienta con temor. Recuerdan, tiempo atrás, hace unas 2 semanas, vimos una prédica en la cual el pastor, cuando era todavía jovencito, sintió miedo, un terror terrible, porque vino toda una pandilla a querer asesinarlo. Entonces, una persona que está sola y se le viene todo un ejército, por así decirlo, una montonera de gente a atacarle, es natural que pueda sentir miedo. ¿No es así? Mucho más cuando entras en lo desconocido, cuando estás en tu cuarto y de pronto te aparecen unos cuantos demonios por ahí. Nunca antes lo viste, y taparse cabeza y todo. Ay, Señor, que se vaya, que se vaya. Si no lo vi, no está aquí. Si no lo vi, no está aquí. Entonces la gente puede empezar a hacer eso, ¿no? Entonces, para poder lograr nosotros entender a plenitud los ataques de las tinieblas, tenemos que salir del estudio normal y tradicional de la demonología. Tenemos que entrar en una teología sistemática para poder estudiar las doctrinas y las prácticas de los brujos actualmente, lo que ellos están haciendo. Por eso es que mucha gente tiene miedo y no quiere entrar en el campo de la guerra espiritual, porque se tiene que meter a la boca del lobo, se tiene que meter directamente al reino de las tinieblas. Bíblicamente, ¿cómo es que Dios muestra que para ganar la batalla tienes que entrar al terreno del enemigo? Cuando nosotros vemos el pueblo de Israel siendo esclavo en Egipto, Dios determina tener un libertador. ¿Dónde es que fue criado el libertador del pueblo de Israel? En Egipto. Él produjo una gran persecución, agarró a Moisés, lo salvó de las aguas, lo entrenó en todo lo que estaba viviendo el reino de Egipto, para que él conozca todas sus fortalezas y también sus debilidades, y cuando lo saca de en medio, se convierte en el estratega de parte de Dios para derrotar a sus enemigos. Lo mismo hizo con Jesús, porque cuando Herodes empezó a matar, ¿a dónde llevó a Jesús? Nuevamente a la boca del lobo. ¿Entiende? Entonces, son estrategias de guerra. Por eso es que tenemos que estudiar. No quiero decir que usted se va a meter a hacer culto satánico o se va a meter a alguna secta satánica, sino que tenemos que estudiar cómo funciona el mundo de esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues por medio de toda la información que yo tengo, que les voy a vertir, y ustedes deben anotar. Anotar, porque si bien es cierto estoy grabando, no se los voy a pasar. Así que anote. Anote, para que usted pueda estudiarlo. Ahora, voy a darles un ejemplo. Los actos proféticos satánicos que se hacen para atar a naciones enteras. El uso de símbolos, el uso de frases que hacen que las personas se aten a sí mismas. Recuerde Proverbios capítulo 6, versículo 2. Dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Entonces, hay frases que atan a la gente. A ver, ¿cuál frase creen ustedes que ha atado a Bolivia por los gobernantes? Ha habido una frase que constantemente por muchos años la hemos escuchado.
Algo que tiene que ver con un número de 3 cifras que comienza con un 5. ¿Ah? Eso. Hace 500 años que somos esclavos. Ha sido una declaración de una persona en autoridad, un presidente en ejercicio, que sembró eso en la gente. Otra frase que hicieron que eso se siembre en la gente, especialmente en el ejército. ¿Se acuerdan esa frase? Patria, patria o muerte. Patria o muerte. Entonces, otra frase que hace que toda una nación empiece a atarse. Ahora, símbolos. Usted se da cuenta que en este último cambio de gobierno, entre gallos y medianoche, nos cambiaron el escudo. Ya no tenemos el escudo. Hay otra cosa llena de símbolos, entre comillas, símbolos culturales que representan cada una de las 36 naciones de Bolivia. Pero en realidad son símbolos que están consagrando a una nación. Entonces hay cosas que el reino de las tinieblas está haciendo que, vuelvo a repetir, no podemos entenderla con teología de demonología anterior, pasada. Por eso es que tenemos que estudiar lo que está aconteciendo en este tiempo. La teología sistemática concede a Satanás solo un papel nominal en la vida de los seres humanos. Sin embargo, cuando leemos el Nuevo Testamento, encontramos que su papel es mucho más que eso y debemos prepararnos para sus ataques. ¿Por qué digo la teología sistemática? Porque en la teología sistemática se estudia todo el mover demonológico en el Antiguo Testamento. También se ve un poco de demonología del Nuevo Testamento, pero tanto en el Antiguo como en el Nuevo encontramos de que hay una definición cerrada del trabajo que hacían los demonios. Sin embargo, no es que hay nuevos demonios o que se reinventaron. No es que ahora ellos tienen un refuerzo, sino que con el actuar de las personas, ellos cobran nuevas estrategias. Entonces es necesario trabajar y entender esas estrategias. Leamos lo que está escrito en Juan capítulo 14, el versículo 30. Dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Jesús estaba diciendo esto a sus discípulos: yo no voy a hablar mucho con ustedes ahora, porque ya se acerca el príncipe de este mundo. O sea, Satanás es el príncipe de este mundo. Y hay muchas cosas que no se tienen que publicar, cosas que no se tienen que decir, porque él no es omnisciente, él no lo sabe todo, pero él escucha. Entonces cuando tú dices: yo voy a hacer esto a partir de hoy, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Él está escuchando. Y si eso que tú planificas hacer en contra del reino de las tinieblas, él lo ve y dice: esto es nuevo para mí. Hay una estrategia que él va a armar para contrarrestar. ¿Me entiende? El mundo espiritual es así de sensible. Veamos lo que está escrito en Efesios 2:2. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ojo, vuelvo a repetir: el príncipe de la potestad del aire es el espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia. Es decir, que aún los cristianos pueden ser usados por espíritus demoníacos para destruir a otros o destruir la misma iglesia cuando están viviendo en desobediencia. ¿Desobediencia a quién? ¿A su abuelita? ¿A su suegra? ¿A quién? A la palabra de Dios. Entonces, veamos lo que dice 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjese, es el príncipe de este mundo, es el príncipe de la potestad del aire, y ahora
aquí dice, es el Dios con minúscula, el Dios de este siglo. ¿Qué es lo que hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿De quién está hablando? De los que no han aceptado a Cristo todavía en su corazón. Entonces, la gente allá afuera que no recibió a Cristo en su corazón tiene un entendimiento, dice la Biblia, cegado, está velado para ellos. Por eso a veces tú le hablas, le explicas, le dices y ellos no lo entienden, porque están cegados, ellos no ven el problema en el cual están metidos. ¿Estamos bien? ¿Estamos muy bien? Ya, ahora sí. Entonces, según estos versículos, entendemos que es príncipe y es Dios de este siglo. Así que no es que si lo ignoramos no nos va a afectar. Nada de lo que Él haga nos puede afectar porque no vale ni mi tiempo, yo no le doy importancia y a mí no me pasa nada. Eso es una idea errada. Eso es un error. Un error pensar de que si yo lo ignoro, Satanás se va a poner a llorar porque lo estoy ignorando. No, sus demonios van a decir, ay, no me hacen caso, voy a ir a buscar otro. No, mentira. Más bien aprovecha porque dice, a este cree que no le puedo hacer nada, entonces le voy a demostrar. Y viene con mayor fuerza. Porque no se olviden que Leviatán es un espíritu que nosotros lo conocemos como el espíritu de orgullo. ¿Qué hace una persona orgullosa? Se molesta cuando lo ignoran. Quiere ser el centro de atracción. Quiere que todo el mundo le preste atención. Y cuando no le prestan atención, hace cualquier cosa para cambiar eso. Entonces, si Leviatán, el espíritu o demonio de orgullo, opera en una persona, ¿cuánto más el demonio mismo? Entonces, el ignorarlo no va a hacer que las cosas mejoren. Pero no puedo enfrentarlo si no tengo entrenamiento. Hola, ¿se entiende? Por lo tanto, tengo que tener un entrenamiento. La guerra espiritual, hermanos, no es un tema nuevo. No es algo que se inventó por los evangélicos pentecostales. No es algo que digan, no, estos neopentecostales son los que se inventaron esto. Tenemos registros bíblicos de los primeros cristianos que enfrentaron demonios haciendo liberaciones, que las vemos a lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí encontramos muchas liberaciones que fueron hechas por los primeros cristianos. Históricamente se tiene registro que en el año 252 después de Cristo, Cornelio, que era un obispo de Roma, reportó la existencia de por lo menos 52 personas que se dedicaban a expulsar demonios. Esto demuestra que en la época temprana, es decir, en la primera iglesia que se estaba conformando en aquel tiempo, pese a no tener tanto conocimiento, ya había enfrentamientos con el reino de las tinieblas. Más adelante, en el siglo VI después de Cristo, se tienen escritos de Gregorio el Grande. ¿Quién era Gregorio el Grande? Él fue el primero en escribir y dejar evidencia documentada sobre el tema de los demonios y todo lo que tiene que ver con el conflicto espiritual entre el reino de las tinieblas y los cristianos. O sea que no solamente tenemos registros de guerra espiritual en la Biblia, sino que la guerra espiritual es algo presente desde el inicio de la iglesia, conformada como iglesia. Ahora, si nos ponemos a pensar, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora no hay guerra espiritual? ¿Por qué ese tema está tan abandonado en las iglesias? ¿En qué momento la iglesia se adormeció? ¿Por qué se dejó de hacer guerra espiritual? Hay preguntas que nosotros necesitamos respondernos. Y sencillamente yo puedo decirte que hábilmente las tinieblas se fue mimetizando y se fueron incluyendo sus enseñanzas satánicas y doctrinales en los pueblos del mundo a título de cultura. Entonces, a título de cultura se han hecho muchas cosas. Quiero que entendamos la palabra cultura proviene del latín cultum, que significa cultivo. ¿Qué significa esa palabra?
cultivo, cultivo. Por ejemplo, la palabra agricultura, agricultura, es una palabra compuesta que significa cultivar la tierra. Entonces, de la palabra cultura se desprende la palabra culto, que significa cultivar o practicar algo. Por eso nosotros decimos, vamos a hacer un culto. Si se dan cuenta, los cristianos promovemos la cultura ¿de dónde? La cultura del reino. Los cristianos promovemos la cultura del reino. ¿De cuál reino? El reino celestial, el reino de Dios. Y por eso es que nosotros hacemos culto. ¿Qué significa eso? Que nosotros enseñamos las prácticas de nuestro reino, el reino de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Entonces, de la misma manera que las tinieblas a título de cultura han incluido muchos, en todos los pueblos han incluido muchas prácticas dañinas que llevan al hombre a adquirir un lenguaje y una forma de actuar muchas veces que están demasiado alejadas del reino de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que entender que nos encontramos en medio de una guerra. Y amados, les doy una noticia. En la guerra no existe empate. En la guerra siempre, digan conmigo, siempre hay un ganador. Entonces la Biblia nos dice que Cristo ya venció y que entregó la victoria a su iglesia. Miren lo que está escrito en Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Y ya vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, podemos preguntarnos, si ya Cristo venció, ¿para qué seguir luchando? Si ya Cristo venció, entonces ¿por qué tenemos que seguir haciendo guerra? ¿Cuál es el objetivo de hacer guerra espiritual si ya Cristo venció? ¿Te has preguntado? A ver, ¿cuántos de ustedes pudieran participar diciéndome por qué tenemos que seguir haciendo guerra espiritual si la Biblia declara que ya Cristo los venció? Póngase a pensar. ¿Alguien? A ver, Jorge. Luchar por nuestros familiares, Brenda. Ya. Muy bien. Muy bien. Brenda dice, porque el Señor nos dio el libre albedrío. Y eso significa que nosotros tenemos el poder de decisión. Y a veces nuestras malas decisiones hacen que esos demonios que supuestamente están derrotados cobren fuerza en nuestras vidas. Excelente. ¿Alguien más? ¿Ninguém? Yo les doy otra razón. Porque lamentablemente no todos conocen y creen esa revelación que acabamos de leer. No todos conocen la Biblia. No todos conocen que ya Cristo venció. Por lo tanto, muchos de ellos por desconocimiento es que caen en las garras de Satanás. ¿O no dice la Biblia, mi pueblo pereció porque le faltó qué cosa? Conocimiento. Entonces, mucha gente que desconoce el poder y la autoridad que Dios nos otorgó, que Dios nos delegó, que el Señor nos autorizó para poder vencer a nuestros enemigos. Por ese desconocimiento es que mucha gente pierde su batalla.
Acompáñenme a Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 7. Pero también os digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que los recibiéramos, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, mucha gente desconoce que tiene poder y autoridad. Mucha gente desconoce que Dios le ha delegado autoridad, y no solo por ser parte de la iglesia, no solo por ser miembro de una congregación, sino fundamentalmente porque nos convertimos en hijos e hijas de Dios. Fíjese que Génesis dice que Él nos creó a imagen y semejanza. Dice, a imagen y semejanza los creó. Varón y hembra los creó. Pero recuerde esto, los creó. Por lo tanto, toda la gente es simplemente creación de Dios. Dice la Biblia en el libro de Salmos, mi embrión vieron tus huesos. Perdón, mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. En la profundidad del vientre de su madre, el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos. Ahora, fue formado, fue creado, pero cuando nace, como decía Brenda, necesita su poder de decisión, su libre albedrío para tomar decisión. Entonces, toda la gente es creación, y como creación puede desconocer toda autoridad que le es delegada de parte de Dios. Ahora uno puede decir, bueno, pues si eso está en la Biblia, pero hay gente que no conoce la Biblia. Hay gente que nunca ha escuchado la revelación de parte de Dios de que puede convertirse en hijo, en hija, y que puede adquirir ese poder y esa autoridad. Por eso hemos leído que el Dios de este siglo los mantiene cegados, porque no tienen el entendimiento de lo que significa. Por eso acabamos de leer en Gálatas que la persona, mientras es niño, hablando de una niñez espiritual, mientras no ha crecido en su conocimiento de la palabra, desconoce la capacidad y la autoridad que Dios le entregó. Por eso cuando ya la persona crece, cuando la persona entiende, cuando la persona entrega su vida a Cristo y entiende lo que es tener este poder y autoridad, ya no le tiene miedo a las tinieblas, ya no tiene miedo a enfrentar a los demonios. ¿Entiende? Hola. Bien. ¿Hay preguntas? ¿Ya? Correcto. Así es. Gualberto dice, las personas que no entregaron su vida a Cristo, cuando se les muestra la palabra, por cuanto no tienen el entendimiento, la Biblia declara que para ellos es locura. Y es cierto, que mucha gente dice, no, están locos, sacan demonios, no existe eso. Como había mucha gente que no creía que existe el COVID, ¿no? Ay, mentira, se lo han inventado los gringos, los
yanquis, los oligarcas. ¿No es cierto? Mucha gente pensaba que el COVID no existe. ¿Ustedes qué piensan? ¿Existe o no existe? ¿Existe? Brenda, ¿qué ibas a preguntar? Muy bien. Brenda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre confrontación y enfrentamiento? Excelente pregunta. ¿Alguien sabe la respuesta? ¿No? ¿Y por qué nos preguntaron entonces? Bueno, la confrontación tiene que ver con ir directamente a atacar a una persona. El enfrentamiento viene cuando ya la persona está preparada para una guerra. ¿Me entienden? Confrontar tiene que ir directo a darle duro, a acusar, a atacar directamente a la persona. Eso es la confrontación. El enfrentamiento es cuando ya la gente está preparada. Entonces Satanás viene y te confronta con tu realidad. Te confronta con tu forma de ser, te confronta con tus equivocaciones, con tus errores. Pero ya cuando tú estás en Cristo, cuando ya conoces que Cristo te perdonó, te lavó, te limpió, te restauró y todos tus pecados han sido perdonados, entonces ya no viene una confrontación, porque ya la acusación no tiene asidero en tu vida. Lo que viene es un enfrentamiento, porque ahí ya tú te enfrentas a Satanás. El diablo te puede decir tu pasado y tú puedes decirle, sí, pero ese era mi antiguo yo. Ahora en Cristo, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Y tú te puedes enfrentar con todo poder y autoridad. ¿Entienden la diferencia? ¿Hola? ¿Sí se entiende? Entonces, esa es la diferencia entre confrontación y enfrentamiento. La confrontación viene de golpe y vamos a decir de sorpresa te cae, ¿no? Pero el enfrentamiento es cuando ya tú estás preparado, preparada para la guerra. Ahora, es necesario que tú te prepares. ¿Por qué? Porque hoy hemos aprendido que estamos en una guerra continua. Estamos en una guerra que no tiene fin hasta que Cristo venga y le ponga el fin. En la batalla de Armagedón, que eso no es tema de hoy, así que ni me pregunten porque no se los voy a explicar. Pero en la batalla de Armagedón es el tiempo en el cual la Biblia nos muestra que Jesús va a derrotar definitivamente al reino de las tinieblas. Serán sueltos los 4 titanes que están en prisiones eternas, que son peores que Satanás, y serán sueltos única y exclusivamente para atar a Satanás por 1000 años. Y 1000 años de Dios. Bendito sea el Señor. Eso solo para cultura general, para que después no digan, ay, me dejó picado con eso de la batalla de Armagedón. Bien, ¿alguna otra pregunta? Hoy no he querido ser tan incisivo porque es introducción, ¿ya? Maribel. Sí, sí. Ya, la pregunta de Maribel es en la confrontación, es decir, todos nuestros errores del pasado, ¿cómo pudiera atacarnos a nosotros? Eso es la pregunta, ¿no? ¿Mediante qué cosa? Ok. Él puede utilizar muchas circunstancias. Uno, puede atacarnos en la mente. Puede atacarnos a través de recuerdos que vengan con acusación. Por eso es que una de las herramientas, uno de los rudimentos de la armadura de Dios es el yelmo de la salvación, el casco para proteger nuestra mente, porque todos los ataques que vienen del reino de las tinieblas vienen a nuestra mente. Sentimientos son usados por el reino de las tinieblas para atacarnos, generalmente sentimientos de dolor, de acusación, de terror, ¿no? La ciencia le llama conciencia. ¿No ve? ¿Ha escuchado que en algunas peleas, cuando las parejas se duermen bravos,
y dice, ay, no pude dormir. Le dice, claro, te remuerde la conciencia, ¿no? Y eso es porque ha venido la acusación, ¿no? De algo que ha venido ahí, y está martillando y la gente no pilla descanso. En realidad, la ciencia le llama conciencia, pero lo que está recibiendo es un ataque de confrontación, porque le está trayendo a la mente todo el pecado, le está trayendo a la mente todo el error, toda la equivocación. Y entonces ahí no haya descanso. ¿Me entiende? Es distinto el insomnio por enfermedad, que me comí frijol en la noche o poroto o lenteja y ya no pude dormir. Eso es distinto. Entonces la confrontación en primer lugar puede venir a los pensamientos. En primer lugar puede venir a los recuerdos de toda esa situación. Eso cuando yo no lo he presentado y lo he dejado en la cruz de Cristo. Por lo tanto, si yo no lo confieso delante del Señor, si yo no abro mi corazón delante del Señor, esa acusación va a venir como confrontación a mi mente y me va a quitar la paz, me va a quitar el descanso, me va a quitar las fuerzas. Y eso va a ser lo que Satanás va a utilizar para destruirnos. ¿Me entiende? Ahora, ¿qué otra cosa puede usar? Puede usar a otra persona que conoce nuestro pasado y constantemente nos esté machacando con ello. ¿Se entiende? Anda al baño, pues, hijito, está haciendo pipí ya. Entonces, puede utilizar a otra persona también, ¿no? ¿Te acordás? ¿Cómo? ¿Qué me venías a hablar de Cristo si vos te acordás? Yo sé quién eras vos antes. Lo hizo con Pablo, ¿se acuerda? Cuando decía, ¿cómo viene a hablar de Cristo? ¿Acaso no era este el que asolaba las iglesias? ¿Por qué Pablo? ¿Acaso no es Saulo el que entraba y asesinaba a los cristianos? Entonces esa fue la confrontación. Por eso Pablo dijo, no, ese era Saulo, yo soy Pablo. Ya hubo un cambio ahí. ¿Por qué? Porque en Cristo nueva criatura somos. Amén. ¿Alguna otra pregunta? A ver, después Jorge. Ya. Sí. Alberto dice, si por circunstancias ahí a veces toca orar por alguien y hacer una liberación, ¿cómo podemos hacer? Justamente ese es tema de la siguiente clase. Así que no te pierdas la próxima clase. No, quiere ser el chico 100. Adelante quiere. ¿Ah? Bien, Jorge. Sí, pesadillas. Ya. Bueno, no toda pesadilla es una confrontación, porque a veces las pesadillas, como dije, vienen por una mala administración de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el día hemos hecho cosas terribles que luego viene a nuestra mente que podía haberlo hecho mejor. Por ejemplo, mucha gente tiene errores en el trabajo o no consiguió hacer un buen trabajo y se queda con eso en la mente. Dice, ay, si lo hubiera hecho así, así, así. Y entonces le da pesadilla que hasta la computadora viene y te muerde, digamos, ¿no? O el cuaderno, o los números cobran vida y vienen a darte, digamos, ¿no? Otras veces las pesadillas vienen por nuestra alimentación, porque comimos muy tarde, porque comimos 10, 11 de la noche y nos vamos a dormir y obviamente el cuerpo sigue trabajando y por eso también puede venir. Entonces, no significa que toda pesadilla sea una confrontación, ¿no? Eso más adelante también lo vamos a hablar. Esos son temas que vamos a tocar porque vuelvo a repetir, esto no es una prédica, es una escuela. Entonces vamos a ir aprendiendo y como les dije, esta se llama guerra espiritual estratégica. Bien, si usted me pregunta cuánto tiempo dura, el tiempo que el Espíritu Santo diga. Porque Él es el que me está dando toda la herramienta, todo el material y yo no lo tengo cerrado. Entonces es el Señor el que nos va a dar. Lo que sí estoy totalmente seguro es que todos los que pongan en práctica el conocimiento que Dios nos dé a través de esta escuela, siempre caminaremos en victoria.
Y vamos a vencer, y todo lo que el enemigo haya hecho en el pasado para dañarnos, tú te vas a dar cuenta de por qué sucedió y cómo lo vamos a vencer. Amén. Muy bien, vamos a concluir ahí y vamos a ir a descansar a nuestras casitas. Dios y Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta primer clase. Te doy gracias por la cantidad de personas que hoy respondieron a esta convocatoria tuya. Y Padre, hoy estamos en este lugar para darte toda gloria, toda honra y honor. Señor, hoy nos disponemos a meditar en lo que hemos aprendido hoy, a entender que la guerra espiritual no es algo inventado por los evangélicos, está en tu palabra, está desde el principio de la creación de la iglesia de Cristo en el mundo entero, y Señor, no ha sido abolida. Continuamos en guerra y necesitamos estar preparados para cuando el enemigo venga, ya sea en confrontación o podamos enfrentarlo. Dios, te pido que tú pongas un buen descanso a cada una de las personas aquí presentes. Los que verán este estudio también reciban la fuerza de parte de ti, y todo miedo salga huyendo, Señor, porque no temeremos al mal que el enemigo quiera poner, porque tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Aderezas mesa delante de nuestros angustiadores, y Señor, bajo tus alas estamos cubiertos. Contigo recibimos fuerzas, y de ti, Señor, tenemos la victoria. Gracias, bendito Dios. Gracias, precioso Cristo. Amén, amén y amén.